En este video tutorial vamos a aprender a diseñar exámenes en línea. Para esa parte entonces vamos a ver clic donde dice añadir una actividad o un recurso. Después aquí en esta sección vamos a buscar en actividades cuestionario. Damos clic en cuestionario y damos clic en agregar. En esta parte vamos a diligenciar el nombre del cuestionario. Si ustedes están haciendo un examen en línea sobre matemáticas, pues cuestionario examen 1 o cuestionario sobre álgebra lineal, cuestionario sobre ecuaciones, ya como ustedes lo deseen llamar. Después de dar el nombre, entonces agregamos una descripción, puede ser el mismo nombre. En temporalización vamos a habilitar la fecha de ingreso y la fecha de deshabilitación del cuestionario, es decir, que si colocamos una fecha de 10 de julio o junio, los estudiantes pueden ingresar al cuestionario en esta fecha. Antes no van a poder ingresar porque no está habilitada la plataforma para ingresar al cuestionario. Vamos a dejarla. Para habilitar las fechas, entonces damos clic en habilitar y de este modo pues podemos habilitar la fecha en que ellos pueden hacer el cuestionario. En esta parte tenemos la hora, él maneja hora militar, o lo puedo manejar desde esta parte también, como ustedes deseen, les quede más fácil. Entonces vamos a ingresar que la fecha de habilitación del examen sea el 10 de junio del 2014 a las 00. Y que la fecha de cierre del cuestionario se haga el 15 de junio, es decir, estamos programando el examen para que quede habilitado durante 5 días. Puede dejar la misma hora, 00. Esto significa que después de esta hora o después de esta fecha ya no les va a aparecer el link para poder ingresar al examen en línea. Tiempo límite, pues dependiendo del número de preguntas que ustedes hagan en el cuestionario, entonces van a dejar un tiempo límite. Ese tiempo límite se calcula en minutos, o en semanas, o en días, o en segundos. Por lo general, pues en horas, puede ser una hora. Un examen de 20 preguntas se puede contestar en una hora. Y en esta parte que dice cuando el tiempo ha terminado, el envío debe hacerse antes que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Es decir, que el estudiante tiene la posibilidad de contestar las preguntas y de revisarlas antes de enviarlas. Si después de terminada la hora, es decir, los 60 minutos que estamos programando acá, en esta parte, no envían el cuestionario, no les va a quedar grabado el cuestionario. Entonces ellos tienen que terminarlo y enviarlo antes de que se termine la hora que estamos colocando acá o el tiempo que ustedes van a colocar. Periodo de gracia para el envío. Si ellos ingresaron el 13 de junio a hacer el examen, lo guardaron pero no lo enviaron, tienen hasta el 15 o tienen un día, dependiendo de que ustedes coloquen acá, tienen un día o tienen 2 o tienen 3 para enviar. Por lo general pues esta parte se deshabilita porque pues el periodo de gracia debe ser ahí mismo, ¿no? Para que ellos no dejen de enviar su cuestionario y no dejen de calificarles el cuestionario. De todas maneras, pues este cuestionario que estamos configurando ahorita es totalmente calificable y es automatizable. En calificación, intentos permitidos, obviamente 1, a no ser que sea una evaluación formativa, pues se coloca sin límite. En este caso vamos a hacer la forma evaluativa, entonces vamos a colocar un solo intento, dependiendo de lo que ustedes quieran pueden colocar 1, 2, sin límite. Calificación más alta, ¿qué significa esto? Si yo dejase 2 intentos, él me puede dejar la calificación más alta, o el promedio de calificaciones, o la calificación del primer intento, o la calificación del último intento. Por lo general pues se deja la calificación más alta, o eso depende de los criterios de rúbricas de evaluación y calificación que usted maneje a la hora de manejar un curso virtual o un curso con apoyo
de nuevas tecnologías a la presencialidad. En este caso, como voy a dejar un intento, pues no me da esta opción. Pero si dejamos 2 intentos, podemos escoger entre estas intenciones de método de calificación. En este caso vamos a dejar 1. En esquema es como se visualiza. Si yo dejo las preguntas en cierta organización en la pantalla, ella me las va a barajar. Y página nueva por cada cuantas preguntas. Por lo general se dejan 2 preguntas por página para no saturar visualmente al estudiante. En comportamiento de las preguntas, ordenar al azar dentro de las preguntas, sí. Eso quiere decir que si un estudiante se sienta con otro estudiante al mismo tiempo desde diferentes equipos a realizar la evaluación, les va a salir diferentes preguntas en pantalla. Comportamiento de las preguntas, lo dejamos aquí tal cual, retroalimentación diferida. Cada intento se hace en el anterior, aquí le dejamos no. En revisar opciones lo dejamos tal cual, mostrar, lo dejamos tal cual. No, mentiras, aquí. Mostrar imagen del usuario, sí. Decimales en las calificaciones, 0. Restricciones, retroalimentación global, no vamos a colocar nada. Ajustes del módulo, tampoco. Por lo tanto, vamos a guardar cambios y regresar al curso. De este modo, hasta ahora hemos configurado el examen. Ahora lo que faltaría es ingresar las preguntas a la base de datos de Moodle para agregarlas al cuestionario. Esa parte se hace de la siguiente manera. Aquí ya tenemos nuestro cuestionario creado. Si lo queremos modificar o le queremos modificar alguna variable, damos clic donde dice actualizar. Y en esta parte pues podemos actualizar lo que ya vimos anteriormente. Aquí ingresamos a actualizar las opciones que estuvimos mirando anteriormente. Si quiero salir de esta parte, pues guardar cambios y regresar curso. Eso es si ustedes quieren cambiar las opciones que estábamos cambiando ahorita. Vamos a ingresar las preguntas a la base de datos y después anexarlas a nuestro cuestionario, ponderarlas para que el cuestionario califique automáticamente esa evaluación. ¿Qué significa esto? Que el estudiante apenas termine de contestar sus preguntas y enviarlas, inmediatamente les puede salir la retroalimentación de la pregunta, el puntaje de la pregunta y el puntaje total de la evaluación, y va a quedar registrado en la base de datos con el resto de las actividades del curso. Entonces damos clic donde dice cuestionario de prueba o el cuestionario que ustedes crearon. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice intentos permitidos 1, este cuestionario está cerrado el domingo 15 de junio del 2014, límite de tiempo 1 hora, aún no se han agregado preguntas, entonces damos clic donde dice editar cuestionario. Listo. Aquí ingresamos a donde yo puedo ingresar varias preguntas. Moodle deja crear categorías de preguntas, es decir, si yo tuviera todo una universidad virtual dentro de Moodle, puedo crear las categorías, es decir, puedo crear el programa, dentro de ese programa los cursos, por ejemplo, ciencias naturales, dentro de ciencias naturales, química, física, y dentro de esas subcategorías puedo crear las preguntas, es decir, que yo puedo utilizar esas preguntas en diferentes cuestionarios. Entonces yo voy alimentando mi base de datos. Esto es muy útil si yo quisiera formular pruebas ICFES o pruebas ECAES o simuladores ECAES para los estudiantes. Esta manera es muy fundamental para esta parte. Para hacer esta parte, entonces, vamos a dar clic donde dice agregar una pregunta. En agregar preguntas sale diferentes tipos de preguntas: calculada, calculada opción múltiple, calculada simple, emparejamiento, ensayo, numérica, opción múltiple, respuesta corta, respuesta sanidad, verdadero o falso. En este caso vamos a ver el ejemplo con lo más común, que es opción múltiple. Seleccionamos y damos clic en siguiente. Aquí en este momento estamos agregando la primera pregunta del cuestionario. Aquí en el nombre de la pregunta es el nombre como yo voy a identificar la pregunta en la base de datos, no tiene nada que ver con la formulación de la pregunta. Por ejemplo, si yo voy a hacer una pregunta sobre ciencias naturales, pues le coloco pregunta del átomo. ¿Sí?
En la parte de abajo sí hago la formulación de la pregunta. Entonces, ¿qué es el átomo? Listo. En la parte de retroalimentación general, cuando el estudiante contesta la pregunta y después de enviar el cuestionario le va a salir la retroalimentación general. ¿Cómo yo puedo retroalimentar una pregunta? Si el estudiante falla la pregunta, yo lo puedo enviar a que investigue más sobre el tema o a que consulte más sobre algún tema del módulo sobre el átomo. Entonces, en este caso, aquí podemos dar la opción de tener una o varias respuestas si queremos hacer ese tipo de preguntas donde son dos o más respuestas. Entonces, aquí podemos variar esto. En este caso, le vamos a dejar solo una respuesta, pero se permiten varias respuestas o una sola respuesta. En respuestas, elección 1, entonces, ¿qué es el átomo? Es una parte del cuerpo, es la primera elección que obviamente es falsa. Si esta no es la pregunta, si esta no es la respuesta verdadera, entonces dejamos ninguno. Si la elección 2 es la respuesta correcta, en este caso, si esta es la respuesta correcta, entonces en calificación lo vamos a dejar en el 100%. En elección 3, entonces colocamos la otra respuesta que es falsa porque en la elección 2 ya colocamos la respuesta verdadera. Y en la cuarta lo mismo. Si se dan cuenta, dejamos en calificación ninguno. Después de haber introducido las respuestas, bajamos la barra o el scroll y damos clic donde dice guardar cambios. Si se dan cuenta, entonces hemos agregado la primera pregunta. Vamos a agregar otra pregunta. Vamos a hacer el ejemplo de 5 preguntas. Entonces lo mismo, opción múltiple, siguiente. Nombre de la pregunta. La masa, entonces formulamos la pregunta. Después de formular la pregunta, vamos a introducir la retroalimentación. Y una sola respuesta, numeral de elecciones ABC, primera elección, que va a salir como A. Introducimos la respuesta 2. Introducimos la respuesta 3. Es una medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo y como es la respuesta verdadera, colocamos el 100%. En elección 4 colocamos otra respuesta. Y vamos a dar clic donde dice guardar cambios. De este modo hemos realizado la segunda pregunta. Vamos a incluir otra pregunta. Opción múltiple,
Siguiente, nombre de la pregunta, el peso. Acordémonos que el nombre es la que identifica esta pregunta dentro de la base de datos que formulemos en Moodle. Ingresamos la retroalimentación general. En esta parte de respuestas vamos a ingresar las respuestas de esta pregunta. Entonces, en la primera voy a colocar la respuesta verdadera, fuerza con la que la Tierra trae un cuerpo. Y como es la verdadera, la segunda, la otra respuesta que no es la verdadera, es lo que pesa un cuerpo. Y en la elección 4, ingresamos la otra respuesta que no es correcta. Como las demás respuestas no son verdaderas, entonces se deja calificación ninguno. Guardar cambios. Y ha quedado la respuesta. Vamos a dejar estas tres preguntas. Aquí en puntuación vamos a dar la puntuación que le va a salir al estudiante si contesta bien. En este caso voy a dar 5 puntos por cada pregunta. Es decir que si contestan bien se van a ganar 15 puntos y la calificación máxima pues va a ser 15 puntos. Guardamos acá, damos clic en guardar, guardar y vamos a orden y paginación. En orden y paginación vamos a ver las preguntas. Aquí podemos agregar categorías, podemos agregar páginas, etcétera. Volvemos a el curso. Si damos clic en el cuestionario de prueba, intente resolver el cuestionario y aquí podemos ver la simulación. Aquí nos saca, esto mismo le va a salir al estudiante cuando entra a contestar su cuestionario. Este cuestionario tiene un límite de tiempo, estará restringido a un intento. Entonces comenzar intento. Es lo mismo que le va a salir a los estudiantes. Nosotros estamos simulando que haya quedado bien el cuestionario. Ustedes pueden ingresar obviamente el límite de preguntas que quieran. Entonces aquí contestamos. La masa, que es el átomo. Siguiente. Si se dan cuenta salió en desorden las preguntas porque así leímos en las propiedades, que es el peso. Siguiente. Enviar todo y terminar. Acuerden, aquí sale el límite, recuerden que colocamos una hora. Y si se dan cuenta, al estudiante le va a salir igual. Aquí seleccioné la respuesta correcta, me hace la realimentación que le coloqué a la pregunta. Aquí me salió mal la pregunta y me hace la realimentación. Y en la siguiente página también me sale mal la pregunta. Su calificación final en este cuestionario es 5 sobre 15 y esto queda guardado en la base de datos con los estudiantes. Cuando veamos cómo gestionar las notas y cómo calificar y ver las notas de los estudiantes, descargarla y gestionarla, ahí se van a dar cuenta que por cada estudiante se le guarda su nota del cuestionario. De esta manera hemos visto cómo implementar cuestionarios en línea totalmente calificables y autónomos sin necesidad de revisión.